días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a empezar para ir cumpliendo con los tiempos, si les parece bien. Y nada, soy Francisco Medina, el director técnico de Plan Inclusión Canarias y tengo el placer de darle la bienvenida a esta primera charla del ciclo de A Mejor, ¿no? Por no encontrar un nombre mejor, le hemos dejado eso. Pero esperamos que nos ilumine, ¿no? Si tuviésemos que señalar una fecha para el comienzo de todo esto, de lo que formamos parte hoy, podríamos decir que el año 2009 fue el arranque del proyecto de transformación que iniciamos en todo el movimiento asociativo de Plena Inclusión. Buscábamos una transformación hacia centros y servicios dirigidos a la calidad de vida, centrados en la persona, en la familia y en los contextos de las personas, ¿no? Donde estaban las personas realmente. Pero claro, transitar en estos procesos de transformación e innovación social no es específico de nuestro movimiento asociativo, ¿no? Hay otras personas, otras organizaciones, instituciones que últimamente estamos buscando conectar, aprender juntos y en definitiva lograr esa transformación social, ¿no? Por eso desde Plena Inclusión Canaria nos pretendemos hoy y en estos meses que nos quedan de año ofrecer espacios para compartir el conocimiento que vamos generando y el impacto que se va generando también entre las personas, los entornos y, por supuesto, inspirar otros procesos de transformación hacia comunidades más inclusivas en otras personas, organizaciones, profesionales, ¿no? En el ciclo de charlas que iniciamos hoy queremos comprobar que vamos a mejor, que transitamos por el camino de la transformación y que seguimos por la ruta que nos marca la ciencia de la implementación. Y si la implementación es el proceso de transformar una idea o concepto en realidad, comenzamos hoy precisamente con el mundo de las ideas, ¿no? Y para eso hoy nos acompaña Arantxa Cejudo, que es consultora y cofundadora de Abre, ha realizado diferentes colaboraciones con Plena Inclusión y actualmente es la responsable de Plenalab. Tiene 12 años de experiencia en gestión de entidades no lucrativas, 7 de ellos además como responsable de hacefalta.org. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Consultoría y Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid. También nos acompaña en la primera parte, en la primera charla, en la primera conversación, Pedro del Río, ¿no? Que actualmente trabaja en la Confederación Plena Inclusión, en los proyectos, un montón de proyectos además, en Plenalab, en ética, consultoría, en el proyecto de formación, en Plenandatos, responsabilidad social y también en el proyecto de calidad. Durante 12 años ha sido el gerente de Alep-TEA, una entidad de Plena Inclusión Madrid específica de personas con TEA. También es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Consultoría y Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid y experto en la gestión de conflictos organizacionales. Ellos nos van a presentar Plenalab, una nueva forma de trabajar en red dentro de nuestro movimiento asociativo de Plena Inclusión, que es un espacio para colaborar, para opinar y sobre todo para intentar resolver problemas que nos vamos encontrando en el día a día, ¿no? Después de ello nos acompañará también Mónica Dios, que es la directora del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna y que gestiona desde su fundación este laboratorio. Es licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género, tiene un posgrado en Ciudadanía y Participación Social, consultora y formadora en Innovación Social y Pública, y además una extensa experiencia en el ámbito de la pedagogía social aplicada y en la dirección de equipos multidisciplinares en entidades públicas y privadas, facilitando iniciativas con un enfoque transformador. Ella nos va a presentar el Laboratorio de Innovación Social, LabINS, de la Universidad de La Laguna, que es un espacio de análisis, diseño, experimentación, colaboración, co-creación de proyectos e iniciativas innovadoras que den respuesta a los nuevos retos que se plantean. Como vemos, suena el teléfono, las cosas del directo. Como vemos, vamos a hablar de transformación, ¿no? De transformación, de laboratorios y promete mucho, ¿no? Recordarles que este encuentro va a ser grabado y que luego el vídeo va a estar publicado en nuestras redes sociales y en la página web que hemos habilitado para nuestra experiencia de conversaciones. Y si alguien no quiere que su imagen salga, pues tranquilamente puede desconectar la cámara y así no saldrá ni será grabado. Recordarles por último también que el próximo 15 de junio también de 10 a 11 charlaremos sobre la inclusión a través de la vivienda y experiencias de viviendas comunitarias para colectivos especialmente vulnerables. Además, esto lo haremos de la mano de Probosco, una entidad de la Orotava, de Tenerife, y de la organización de Provivienda, ¿vale? Una organización especialista en esto de la inclusión a través de las viviendas. Pues nada más, no les quiero robar más tiempo porque pretendemos ser
muy respetuosos con los tiempos y les dejo con Pedro y Arantxa en primer lugar. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer para nosotros estar aquí, para Arantxa y para mí, poder compartir este proyecto que ya algunos de vosotros conocéis perfectamente, como Fran, Erika, Carmen, bueno, y supongo que más gente, ¿no? Bueno, y extenderlo y que seáis parte, para nosotros es un sueño, ¿no? Vamos a empezar con una presentación en la primera parte, que no queremos que se extienda mucho para dejar un poco, para dejar todo el tiempo posible las preguntas, que pensamos que va a ser lo más rico, ¿no? Que fieles al espíritu de Plenalab lo construimos todos y también la presentación queremos que sea pues de ese tipo, ¿no? Dinámica, compartida y que todos seamos parte de Plenalab, ¿no? Entonces, no sé si lo podéis ver, imagino que sí, ¿no? Vale, pues hemos dividido la presentación en 5 puntos que tiene que ver con la historia, con la esencia de lo que es Plenalab, la estructura de funcionamiento, los resultados y las formas de participar, ¿vale? Historia, bueno, pues como ha comentado antes Fran, el Plenalab se remonta hace mucho tiempo, ¿no? Lo hemos datado del 2015 más o menos, cuando se estaba elaborando el plan estratégico, que ya en su horizonte número 9 se marca como un reto importante aumentar la coordinación entre todos los grupos y redes de plena inclusión para mejorar la acción conjunta, ¿no? Para tener más incidencia. Después, en el año 2017, Plena Inclusión realiza un informe sobre sus redes, porque tenía muchas redes en marcha, más de 30, y quería conocer el estado y el sentido que tenía cada una de ellas. Posteriormente, en el 2018, se hace una jornada que se llama Rediseñando Redes, en el que se analiza un poco también el sentido de todas ellas y se hace un plan de trabajo para construir una red conjunta que esté basada en la innovación. Para esto se crea un grupo de trabajo en el que hay gente pues, de todas las regiones, por ejemplo estaba Fran, estaba Carmen, estaba Arantxa, estaba yo y gente de otros sitios, para ver cómo se diseñaba realmente ese espacio de creación conjunta, ¿no? Plenalab. Esto se hizo en el 2019 y actualmente pues nos encontramos en el pilotaje, ¿no? No está cerrado, se ha perdido una ampliación, o sea que estamos todavía en un momento de experimentación, ¿no? Del modelo. Entonces, resumiendo, ¿cuál era el problema que se había detectado, ¿no? Que había múltiples estructuras de trabajo sin coordinación entre ellas ni conexión. Que también había poca permeabilidad de estas estructuras al entorno, ¿no? Funcionaban ellas mismas con su información y con lo que pasaba dentro de Plena Inclusión, ¿no? Pero no se acogían otras iniciativas, otra innovación que venía de otros sectores vecinos a nosotros y mucho menos empresarial o de otros países, ¿no? Y que también, por último, había dificultad para anticiparnos a los retos, ¿no? Nos venían los retos y bueno, no podíamos hacernos cargo de ellos porque no habíamos tenido tiempo para pensar y para buscar una solución, ¿no? A estos problemas, la solución que se dio fue una estructura de innovación para el trabajo en red, ¿no? Y eso es Plenalab, ¿no? Intenta ser una solución a este análisis histórico, ¿no? La esencia de Plenalab. Pues bueno, como veis, todos los modelos se basan en el control y en la confianza, ¿no? Hay modelos que tienen mucho control en lo que se hace y cómo se hace. Por ejemplo, puede ser la estructura militar, que sabéis que está muy pautada las actividades que tiene que hacer cada uno, la cadena de mando, los tiempos, las formas o las estructuras burocráticas. No hay mucho control y eso hace pues, que sean estructuras más bien piramidales, con muchos puestos de supervisión, de análisis, ¿no? De lo que se está haciendo. Y luego está el otro polo que es la confianza, ¿no? Que son estructuras que están basadas pues, en la confianza de los miembros, ¿no? Pues como son pues, equipos ágiles de profesionales liberales o equipos creativos. Bueno, pues hay dos polos, ¿no? Y hay que jugar un poco con esos dos polos para dar con la estructura más adecuada, ¿no? El movimiento de plena inclusión, históricamente,
pues como podéis ver ahí, ha tenido muchos servicios y centros que estaban en la zona del control, ¿no? Se controlaba a las personas que entraban, o sea, es decir, la demanda del servicio, los procedimientos, las formas de trabajar, la financiación. Un ejemplo de esto pues, es las residencias, los centros ocupacionales o centros de día, los colegios, en el que Plena Inclusión tenía controlado la financiación, las personas que van a entrar, el resultado y cómo hacerlo, ¿no? Y esto funciona bien y es necesario, ¿no? O sea, que esto es una parte de Plena Inclusión que está ahí, que funciona, ¿no? También tiene otros que tiene orden, ¿no? No tiene todo el control, pero sí tiene orden. Es decir, no todos los elementos los tiene bajo control, pero sí algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer las cosas puede ser, pero no a lo mejor la financiación o el número de participantes. Esto ocurre en los servicios de ocio, ¿no? Podemos tener en cuenta una estimación, pero no sabemos exactamente la gente que va a participar y no sabemos la financiación. Pero sí sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Controlamos cómo tenemos un modelo de trabajo, pero no todas las variables bajo control, ¿no? Entre el control y el orden, pues está lo que siempre hemos llamado las buenas prácticas, que hemos visto que siempre eran prácticas que estaban un poquito en nuestra frontera, que no eran modelos tan seguros a nivel de financiación y de control de todas las variables, pero sí que había como una evidencia científica detrás y un modelo de trabajo detrás muy consolidado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? En los últimos 10 años se ha aumentado muchísimo la incertidumbre por los cambios sociales, tecnológicos, ¿no? E incluso económicos. Y entonces lo que se ve es que hay muchas cosas a las que nos sentimos llamados a hacer y no sabemos cómo, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos muy claro que necesitamos construir barrios y pueblos más inclusivos, en los que las personas con discapacidad tengan espacio para sentirse un ciudadano más, ¿no? También todos tenemos claro que la tecnología pues tiene que ayudarnos, ¿no? O sea, tenemos claro muchas cosas, pero no sabemos cómo hacerlas, ¿no? Y esto estaría más en el lado de la izquierda, ¿no? En el lado de cosas que no controlamos y no sabemos cómo hacer, ¿no? Realmente no sabemos cómo construir comunidades más inclusivas que acepten a las personas por lo que son, personas, ¿no? Estamos dándole vueltas, pero no tenemos claro. Entonces, toda esta parte que queremos ir a ella, pero no sabemos cómo, sería la parte de Plealab, que sería la parte naranja que veis, ¿no? Que hay un cierto orden, no es que esté totalmente desordenado, pero también hay un cierto caos. O sea, tenemos algunas intuiciones, pero no sabemos realmente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como veis, pues es un proyecto pues, que rompe un poco con lo anterior, ¿no? ¿Qué buscamos con Plealab? Pues bueno, es un sistema de redes que esté centrado en la innovación y que asuma retos complejos, ¿no? Que es cuando no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Que además se trabaje de forma colaborativa, no es tanto un liderazgo personal de una persona muy destacada que sabe mucho, que es un gran experto, sino que necesitamos el conocimiento que está en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de Plena Inclusión, ¿no? Tanto familias, personas con discapacidad, profesionales de todo tipo, y que además no solamente participen, sino que hagan de forma conjunta, experimenten de forma conjunta, ¿no? Que hagan estos procesos de coacción, ¿no? Y que además no esté cerrado a lo que es el mundo Plena Lab, ¿no? Sino que, o Plena Inclusión, perdón, sino que esté abierto a lo externo, que esté abierto a la sociedad, ¿no? Estructura de funcionamiento. Bueno, pues como veis, este sería un poco el mapa de funcionamiento de PlanLab y en el centro está el observatorio, ¿no? Es clave, ¿no? Es clave tener esos anteojos y observar lo que está ocurriendo tanto dentro del movimiento asociativo Plena Inclusión como fuera, ¿no? Entonces, estos miembros del observatorio, que puede ser el que quiera, ¿vale? Tienen la función de ver buenas prácticas que están ocurriendo fuera de la inclusión, cosas interesantes que están ocurriendo dentro, están muy en contacto con las demandas de nuestro propio colectivo, de la gente, para anticipar estos retos, ¿no? Este observatorio, que tiene una función, como digo, muy importante, lo hemos orientado en 4 focos, ¿no? Que serían pues temas, bloques temáticos en los que la gente pues, trabaja esa observación de forma prioritaria, ¿no?
Entonces, aquí pone esta mirada estratégica, ¿no? Y cuando ya tienen detectado retos, lo que hace los focos es elaborar una pregunta, ¿no? Sobre un reto concreto, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo porque si no queda muy abstracto, ¿no? Uno de los focos en el que también, por cierto, participaba Fran, era, nos cuestionábamos cómo tiene que ser el contexto de relación entre las personas, ¿no? Para que se cree la transformación de las entidades, ¿no? No sabemos cómo tiene que ser este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, esa fue una pregunta. Otra pregunta puede ser qué tecnologías necesitan las familias para estar más conectadas entre ellas y para prestar el mejor apoyo también a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido preguntas que no hemos tenido una respuesta clara y se han generado, o sea, se han generado los focos y han pasado a los nodos, ¿no? Los nodos son un grupo de trabajo que tiene como cometido responder a esta pregunta. A esta pregunta que, como veis, es concreta, ¿no? Por ejemplo, la tecnología que puede ayudar a las familias. Es una pregunta bastante concreta, ¿no? Entonces, estos nodos, que son estos grupos de trabajo, lo que hacen es pues trabajar intensamente durante un periodo de tiempo corto, no es un tiempo muy largo, pues suelen ser 1, 2, 3 meses como mucho, y se ponen a investigar pues respuestas a crear de forma conjunta y al final lo que crean es pues un prototipo, ¿vale? Un resultado que pueda de alguna manera llevarse al despliegue, al pilotaje, ¿no? Entonces, digamos que esta parte naranja sería Plena Lab y ya entraría con los pilotajes de plena inclusión. Ya conocéis que hay muchos pilotajes, ¿no? Entonces, este prototipo se prueba en algunas entidades a través de los pilotajes y después, como sabéis, estos pilotajes, cuando se ven que ha funcionado bien en esas entidades, lo que se hace es una transferencia a todo el movimiento asociativo para que la gente pueda aplicar ese conocimiento en su día a día, ¿no? Y luego volvería probablemente esa gente que está aplicando el conocimiento y que participa en los observatorios y que está en un fuego concreto, volvería a detectar retos, eso para responder a esos retos se generarían nodos y así se iría alimentando el círculo. Este es el círculo de la innovación, ¿no? Los resultados, pues bueno, los resultados es que a día de hoy pues tenemos un observatorio multisoporte. Inicialmente teníamos un observatorio que era un grupo en la intranet y ahora se han utilizado diferentes soportes para observar y para que sea más eficaz. También tenemos 4 focos, que es los bloques temáticos en los que se divide el observatorio, que es familias, desinstitucionalización, envejecimiento y sostenibilidad. También hemos desarrollado y hemos terminado 3 nodos, esos 3 grupos de trabajo que han sido claves metodológicas de la transformación social, contextos y relaciones para la transformación social y el de apoyo familiar, ¿vale? Resultados de los nodos, porque una de las claves es que el resultado sea tangible y que se pueda utilizar, ¿no? Porque el resultado no es solo para ese grupo, ni siquiera para el movimiento asociativo, es para todo el mundo. Se trabaja como una red abierta a la sociedad, ¿no? Entonces, todos estos resultados que veis, cuando tengamos nuestra página web, que va a ser en los próximos meses, se van a poner para que todo el mundo los conozca y todo el mundo los pueda utilizar, ¿no? Pues por un lado, como resultados de uno de los nodos, del de claves metodológicas, pues se va a poner en la página web una caja, un listado de herramientas para la transformación social, ¿vale? Que aquí veis una muestra. Para las alianzas o relaciones se generó un decálogo, o los 9 principios, perdón, las 9 claves para las alianzas, que también es un documento que podéis usar. Y luego para las familias, pues hizo un estudio de las mejores herramientas, las que podían manejar con más facilidad y que eran más eficaces y se llegó, bueno, pues a elaborar algunos documentos relacionados con comunidades privadas de Facebook y información personalizada, ¿no? Además de estos resultados, ha habido 2 acciones que han tenido bastante impacto y que nos han parecido también importantes de subrayar aquí. Una es Construye Comunidad. Construye Comunidad fue una iniciativa que todos sabéis que se creó en junio y la pregunta para crearlo era ¿dónde están tus vecinos? Como veis aquí, ¿no? Sabíamos que habíamos sufrido unos meses en los que todos estábamos encerrados en casa
que era un buen momento para construir una sociedad mucho más inclusiva y entonces se lanzó esta acción. Durante 4 sesiones, durante un mes, se fueron dando herramientas sobre cómo construir comunidad. Si os ponéis en la web, que es construyecomunidad.org, podéis descargaros las herramientas, las sesiones. Bueno, las herramientas han tenido más de 5.000 descargas, las sesiones también la han visto miles de personas de España y fuera de España. Y todavía se sigue trabajando en Construye Comunidad, porque no es una iniciativa que se haya acabado, sino que queremos ser todos constructores de comunidad, no como miembros de plena inclusión, sino como ciudadanos, ¿no? Este es un proyecto que la clave es que no es que las entidades tengan que aprender a construir comunidad. Para eso hay algunos pilotajes, ¿no? Que están enfocados a eso. Esto es para que nosotros, en nuestro barrio donde vivimos, seamos vecinos constructores de comunidad, ¿no? Y otra acción que se hizo fue los círculos de exploración, que fue intentar llevar el observatorio a pequeños círculos concretos, ¿no? Es parte de lo que hemos dicho antes de observatorio multisoporte, ¿no? Entonces, han sido también 3 encuentros en los que han seguido pues, más de 600 personas, entre la gente que ha participado directamente y la que lo ha visto después en YouTube. Y lo que hemos estado trabajando es la mirada, aprender a observar, ¿no? Todos sabemos que las cosas más impactantes y que más información nos pueden dar y nos pueden ayudar a nuestros problemas del día a día pasan en nuestro entorno, en casualidades, pues como grandes inventores, ¿no? Que descubrieron grandes cosas pues en la ducha o cuando se le cayó una manzana de un árbol o, bueno, pues casualidades y cosas muy sencillas, ¿no? Pues también para poder aprovechar esas acciones cotidianas, pues se trabajó en un decálogo para aprender a observar, que está ahí, que veis aquí abajo a la derecha, y que también está disponible para que todos agudicemos la mirada, ¿no? ¿Formas de participar? Bueno, pues hemos creado un canal de comunicación y todo el que quiera decir algo, alguna observación, alguna petición, pues tiene aquí este enlace que luego os pondremos en el chat y que podréis ver en cualquier momento. También tenemos una dirección para toda persona que quiera recibir información sobre Plea Lab, porque es mucha gente la que nos lo pide, pero queremos tenerlo organizado y con permisos legales. O sea que no enviar correos al que, el que no quiere, sino solamente la persona que se inscribe. Y también la persona que haya realizado una observación y cree que ha descubierto un reto o algo importante para trabajar, pues tiene una herramienta para incluir ese reto, ¿no? Para hacérnoslo llegar, ¿no? Que sería la tercera. Y luego, dentro de lo que es Construye Comunidad, pues aquí también aparece un link para inscribirse a este grupo de los que queremos construir una mejor comunidad, una comunidad más inclusiva. Y también hay un grupo de WhatsApp y otro de Telegram en el que, bueno, pues se puede ir día a día pues contando los avances, compartiendo información y demás. Y hasta aquí sería la presentación y bueno, y cuando estiméis, pues respondemos a las preguntas que tengáis. Gracias, Pedro. Hemos pensado que las preguntas las podemos hacer al final, después de la intervención de Mónica también, y si quieren, pues ir dejando las preguntas en el chat, pues fenomenal. Arantxa ya nos ha ido poniendo alguna cosa, ¿no? de lo que ha ido nombrando Pedro, fenomenal. Y nada, seguimos. Mónica, cuando quieras. Gracias. Vale, pues fantástica la presentación, me ha encantado el laboratorio. Buenos días a todas. Soy Mónica, la directora del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, como me presentaba antes Francisco. Quiero agradecer a Plena Inclusión la invitación a participar en este espacio y además la organización de este tipo de eventos, que me parece esencial para promover lo que son los laboratorios y cualquier otro espacio de innovación y que esté implicado en estos procesos de transformación social y comunitario, ¿no? O sea que gracias. Además, compartir el espacio con vuestro laboratorio, pues qué lujo, ¿no? O sea que muy bien. A ver, voy a intentar compartir la presentación. A ver.
¿La ven? ¿Se ve? Sí, Mónica, sí, se ve. Se ve, pero no se ve en modo presentación, lo único. Uy, pues, a ver, porque yo sí que la veo en modo presentación. En sal de compartir, eso de... ¿Y ahora? ¿La están viendo o no? Ahora todavía no. Comparte tu pantalla. No sé qué es lo que pasa. ¿Ahora? Ahora van a ver en modo presentación. ¿Sí? No se abre el modo presentación. Quizás A ver, es es que, cuando tienes... es que a mí sí. Claro, cuando le das a compartir pantalla, Sí. dale a pantalla en vez de al documento. Te salen como varias pantallas. A ver. ¿Tienes que dejar de compartir ahora mismo? Vale, ahora pincha en compartir pantalla y te salen como varias ventanas. Sí, aquí estoy. Vale, en pantalla, supongo que te saldrá pantalla directamente y otras que es presentación. A lo mejor pincha en pantalla directamente. Pero es que eso es lo que estoy haciendo. Bueno, si no, creo que así se ve, ¿no? Así se ve también de todas maneras, sí. Vale. Porque yo sí que la veo, o sea que disculpen. Vale, a ver, la idea es presentar de manera breve lo que es el laboratorio. En esa primera pantalla lo que están viendo es, por un lado, la imagen más amigable del lab, que es la que tienen en el centro, y luego el logotipo del laboratorio de la universidad, ¿no? Ahora sí ven la siguiente página, para yo estar segura de que están, vale. Sí, va pasando. Vale. Bueno, ya antes comentaban un poco qué es el laboratorio. Es interesante haber escuchado a Plenalab, porque esto pone de manifiesto una vez más que no todos los laboratorios somos iguales o similares. Sí que compartimos metodología y técnicas y principios, pero luego los enfoques son muy diversos y la aplicabilidad de cada laboratorio también es muy diversa. En el nuestro, todas esas palabras que están ahí surgen de una lluvia de ideas que aporta el primer equipo o las primeras personas que conformamos el laboratorio de innovación. El laboratorio como tal lleva en funcionamiento desde el 2018, pero es cierto que la universidad y la propia fundación tenían ya un recorrido en procesos metodológicos de transformación anterior. En mi caso puedo hablar de que cuando llegué a la fundación en el año 2012, pues ya me incorporé a un equipo donde estábamos desarrollando iniciativas con muchos de los matices que ya ustedes van a ver hoy. Hay algo que me gusta siempre señalar cuando presento el laboratorio de innovación, decir que el INS de Labin no es solo por innovación social, como es la tendencia a interpretar, sino también porque en Canarias tenemos una particularidad y nuestro territorio es un territorio insular. Y INS también es de insular. Creemos que los territorios o las comunidades en las que vivimos también nos condicionan y también hacen lo que somos y cómo proyectamos y cómo promovemos esos cambios, ¿no? Otra de las claves principales de nuestro laboratorio que creo que nos diferencia de otros es que como base tenemos el enfoque integrado de género con perspectiva interseccional.
Esto no significa que todos los proyectos que desarrollamos o todas las iniciativas, a mí me gusta más hablar de iniciativas, para mí los proyectos tienen como un principio y un final, y las iniciativas vamos avanzando a medida que vamos descubriendo y que vamos haciendo procesos y avances en los objetivos que nos estamos marcando, ¿no? Entonces, no es que hagamos solo proyectos enfocados a incluir la perspectiva de género, o los proyectos que tradicionalmente se entienden así. Es decir, que no abordamos solo esas problemáticas. Nuestra fuerza está en integrar ese enfoque en cualquier iniciativa que llegue al laboratorio, ya sean cuestiones que tengan que ver con cambios dentro de las propias administraciones públicas, o en cualquier ámbito, modernización, urbanismo, sostenibilidad, o ya sean otras cuestiones que sí puedan ser propias de áreas o concejalías de igualdad. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Hay que tener en cuenta que nos encontramos dentro del ámbito universitario. Entonces, es cierto que eso también marca no sé si una diferencia, pero sí establece que contamos siempre con el proceso de investigación y todas las iniciativas que se desarrollan en el ámbito del laboratorio de la UL están participadas o coparticipadas por investigadores e investigadoras. La finalidad que nos planteamos es desarrollar nuevos paradigmas en el marco de las políticas públicas, principalmente. ¿Cómo? Pues experimentando cómo integrar la diversidad de saberes en los procesos de transformación social, redefiniendo el concepto de transversalidad de género en su aplicabilidad y testeando metodologías alternativas e innovadoras enfocadas para el cambio. Como aquí ven, sí que hay cosas que podemos compartir con el otro laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos en Labings? Pues investigar, es decir, nuestra investigación es cierto que nos movemos más dentro del paradigma o del enfoque de la investigación, acción, participación, siempre promoviendo el aprendizaje dialógico, la comprensión crítica, enfocada a ese proceso de cambio y de transformación, creando además espacios de reflexión y debate compartido, intentando aglutinar la mayor diversidad, no solo de entidades, sino también de colectivos y de personas, porque entendemos que las sociedades y las comunidades están formadas por personas y entidades diversas. Y cuando estamos hablando de transformación y de cambio, hay que escuchar a todas las partes e intentar de manera conjunta y colaborada establecer o idear fórmulas para ese proceso de cambio en las que todas nos sintamos cómodas para poder implicarnos, ¿no? Para que haya una implicación real. La participación y la transferencia de conocimiento y la divulgación. También en todas las iniciativas que desarrollamos le damos mucha importancia a que no solo hagamos los procesos, sino que los procesos queden bien sistematizados, esté claro los paradigmas que se han incorporado, cuál ha sido el proceso metodológico, quiénes han participado y cuáles han ido siendo los avances o los impactos que tiene cada una de las iniciativas para luego poder transferirlas y también divulgarlas, entendiendo que así se puedan replicar en otros territorios o puedan ser replicadas por otras entidades. ¿Quiénes somos? Ya ha ido avanzando alguna cosa, pues investigadores o equipos de investigación principalmente de la Universidad de La Laguna, expertas universitarias en políticas de igualdad y violencia de género, y otros y otras profesionales de diversos ámbitos del conocimiento. Esto como equipo central, equipo núcleo del laboratorio, pero insisto que nosotras simplemente somos como el equipo de facilitación. Luego la idea es que se vayan integrando otras entidades y otras personas en todo lo que hacemos. Que ahí donde están viendo, pues empresas, las administraciones públicas,
movimientos sociales, etc. Sí me gustaría hablar también de cómo entendemos la innovación en el laboratorio, y la innovación social la entendemos como todo comportamiento humano que cambia el mundo en el que estamos, ¿no? Y que avanzamos hacia ese mundo que queremos y deseamos. Los paradigmas principales en los que se sustenta el Laboratorio de Innovación Social de la universidad son principalmente tres: pensamiento crítico, el modelo sistémico y la pedagogía colaborativa e implicativa. ¿Qué es lo que pretendemos en el laboratorio? Pues generar ecosistemas de innovación y de creatividad aplicando principalmente 6 claves. La investigación abierta, como señalaba antes, esos procesos de investigación, acción y reflexión, participación. La transdisciplinariedad, aportando o intentando aportar un enfoque holístico. La agilidad en los procesos, el prototipado, desarrollando iniciativas experimentales o proyectos piloto para ver cómo funcionan y si hay que tomar medidas correctoras o de mejora para que luego puedan ser transferidos y replicados, como señalaba antes. La cultura colaborativa como otras de las claves fundamentales para la transformación y para el cambio, y la tecnología, pero tecnología que suma, es decir, para nosotras no es el centro son las personas, las comunidades, y la tecnología nos tiene que ayudar y acompañarnos para facilitar, o sea, para que esos procesos sean más fáciles, pero siempre también estamos observando si aplicar el uso de la tecnología, las iniciativas que hacemos, van a dejar a personas o entidades fuera, para entonces ahí también buscar alternativas. Y luego, evidentemente, hay otras tecnologías que nos van a ayudar en algunas iniciativas a mejorar la vida de determinadas personas o determinados grupos. Eso está fantástico, que para eso está. Y luego, entre los principios éticos del laboratorio, que también me gusta hablar de esto, estaría el respeto de los derechos humanos, una orientación hacia la justicia social, la responsabilidad de la aplicación de ese enfoque integrado de género desde esta perspectiva de la interseccionalidad, como señalaba antes. Para nosotras no concebimos ningún proceso de innovación social si no se está mirando o contando con la mitad de la población. Entendemos que hablar de innovación si no se integra el enfoque de género, el propio concepto de innovación sería cuestionable porque está fallando a ese enfoque de justicia social. Y por último, también favorecer la corresponsabilidad hacia el bien común. Mónica, perdona, creo que se te ha quedado colgada la... Ah, en eso, en la... Vale. Ay, perdona. La presentación. Sí, ahora ya, sí se mueve. Vale. En este caso, quería traer también algunas de las iniciativas. Para mí es complicado hablar de iniciativas porque las iniciativas que desarrollamos en el laboratorio son muy, muy diversas. Y algunas a priori puede parecer que no tienen nada que ver con la otra, pero es cierto que está ese tronco común, que es un poco el que les he intentado trasladar con esos principios y con esos paradigmas en los que nos manejamos. Algunas de las iniciativas que hemos desarrollado y en las que estamos encaminadas ahora mismo, pues por ejemplo el proyecto de Mujeres Enredando es una iniciativa cuyo desafío principal es disminuir la brecha digital de género, especialmente en aquellos entornos rurales y también atendiendo a esas mujeres mayores de 50 años que los estudios señalan que ahí hay una dificultad importante. Este proyecto pueden encontrar también más información en nuestra página web, aunque les adelanto que estamos justo en un momento de cambio, donde parece que ya vamos a tener un espacio propio como laboratorio, que hasta ahora nos encontrábamos dentro de la oficina de la Fundación. Vamos a tener un espacio propio del laboratorio, que esto también nos va a permitir modificar algunas de nuestras metodologías para hacerlas también más amigables dentro del propio equipo. Y estamos también trabajando en una nueva web donde sí puedan encontrar todo lo que estamos haciendo, porque la que tenemos por ahora pues se queda muy corta y es muy escaso la información que puedan encontrar.
pero aún así, por ejemplo, en este caso, Mujeres Enredando, hay algunos vídeos de este proyecto. Lo iniciamos justo antes del periodo de confinamiento y fue muy interesante lo que sucedió porque nos quedaron colgadas algunas sesiones que tuvimos que retomar después del confinamiento. El proyecto consistía en sesiones muy de cercanía entre las docentes con el grupo de mujeres que participaban, y el objetivo era enseñarles cuestiones prácticas en el uso de redes sociales, en que supiesen cómo entrar a su banco y hacer gestiones en el banco, cómo entrar a portales de empleo y cómo subir su currículum. O sea, cuestiones que habitualmente el conjunto de la población más o menos sabemos manejarnos, pero que haya ciertas personas que todavía esto les cuesta. Incluso, pues, poder hacer una videollamada a través del propio móvil. Como decía, fue interesante ver cómo a la vuelta del confinamiento las mujeres manifestaron lo bien que les había venido tener esas sesiones con ese trato tan de cercanía, porque habían aprendido a conectarse mejor con su familia y con sus amistades, con lo cual esto había hecho el confinamiento pues mucho más llevadero, aparte de ya saber hacer esas gestiones cotidianas que hasta ese momento no sabían. Ahora estamos buscando financiación para poder mantener esta iniciativa y poderla replicar en más lugares, porque en este momento solo se llevó a cabo en 3 municipios de la isla. Otra iniciativa y bien diferente es el modelo equitativo de gestión. Este es un modelo que está enfocado a la industria hotelera de Tenerife. Previamente se hizo una diagnosis extensa en los hoteles de nuestra isla para conocer cómo estaban aplicando la ley y las normativas de igualdad dentro de la gestión interna de los hoteles. De ahí surge esta propuesta de plantearles un modelo fácil de aplicar, donde con menos esfuerzo pudiesen incorporar esa normativa. Resumiendo mucho, lo que se hizo fue que pudiesen incorporarlo dentro de todos los procesos de calidad y de gestión interna que tienen ya los propios hoteles. Se les dieron claves y determinadas pautas para, haciendo pequeños cambios, pudiesen respetar el principio de igualdad y los principios de diversidad. Este proyecto ahora mismo, también por toda esta situación, se ha quedado un poco parado. Esperamos poder retomarlo porque nos falta pilotarlo en determinados hoteles para medir el impacto real que puede tener el modelo. No sé cómo voy de tiempo. Vamos bien. Vale, pues ya con esto voy terminando. Elegido estos 3, ¿vale? Estos 3 proyectos. Otro de los proyectos, también un poco por mostrar esa diversidad, se llama Pequeña Gran Familia. Lo interesante de este proyecto es que estaba enfocado a trabajar con familias monomarentales, detectando pues esa problemática que tienen en cuanto a la gestión de los tiempos y la conciliación de la vida familiar y laboral. Y en este caso nos centramos además en familias monomarentales con vulnerabilidad social, ¿no? Familias vulneradas. Y la idea era poder ofrecer tanto a las madres como a los y las menores de estas mamás un espacio terapéutico. Con ellas se trabajaba a nivel individual y a nivel grupal, generando también un grupo de apoyo mutuo entre ellas. Y con los niños y las niñas se trabajó a través de la psicomotricidad. Un proyecto también interesante que esperamos poder seguir poniendo en marcha y poder seguir experimentando, porque creemos que los resultados que se obtuvieron fueron interesantes. Pero hay que seguir ahí indagando y viendo por dónde caminar con esta iniciativa. Para ir terminando, esos son nuestros datos donde nos pueden localizar, nuestro teléfono, nuestro Twitter y el correo electrónico, por si nos quieren localizar. Y no quería dejar de mencionar esta cita de Angela Davis, porque creo que nos identifica muy bien al equipo del LABI. Y la cita dice así: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas
que no pueda aceptar. A mí me gusta siempre decir que claro, que los laboratorios y cualquier espacio de innovación, y como en todo, siempre también lo hacen y lo conforman las personas que están. Mucho de este laboratorio no sería posible sin cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo. Lo de que hayamos coincidido en un momento determinado varias profesionales que veníamos del ámbito de trabajo de políticas de igualdad de género y violencia de género ha marcado de manera importante lo que está haciendo el laboratorio, ¿no? Y tengo también que agradecerles a ellas, a todas ellas, pues el que estemos aquí hablando de esto, ¿no? Yo con esto termino. Creo que ahora lo interesante es que podamos contestar a preguntas o compartir esas reflexiones. Muchas gracias, Mónica. Si les parece, abrimos el turno de preguntas. Y para romper el hielo, si les parece, empiezo con la mía, que la he puesto también aquí en el chat, y preguntaba vamos, hemos visto que hay cosas que son muy similares en ambos laboratorios y cosas que no, y eso es interesante también, pero me preocupa o me interesa de qué manera se seleccionan las cuestiones que se van a trabajar en cada uno de los laboratorios. Porque entiendo que surgen un montón de cosas, pero ¿cómo comenzamos a trabajar en ellas? Si me dejáis, Mónica, Pedro, pues así os cuento yo un poco también. Antes de responder la pregunta, Fran, déjame 2 minutos que escuchando, que me ha encantado escucharos a los dos, Mónica, tomaba notas y sí que conociendo un poco el movimiento asociativo, sí que me sentía la necesidad de decir cuidado con las modas, ¿vale? Si lo sabemos hacer, hagámoslo, ¿vale? No lo metamos en un laboratorio de innovación. Y dentro del movimiento asociativo hay muchísimas cosas que ya sabemos hacer, ¿vale? O que sabemos que están haciendo otras personas, organizaciones o agentes. No confundamos, porque estamos en el momento del riesgo de que hablamos mucho de innovación y no todo es innovación, y mucho menos en un sector como el nuestro, que venimos del sector social, que estamos muy pegadas a las necesidades y enseguida implementamos soluciones. Y realmente eso es la innovación. O sea, cuando las grandes empresas o las grandes estructuras que no están tan pegadas a las necesidades montan laboratorios de innovación, normalmente no son como los nuestros. ¿Pero por qué? Porque no hay tanta cercanía a la necesidad, ¿vale? Entonces, innovación al final tiene muchísimas definiciones, pero realmente lo que busca es resolver necesidades no resueltas o resolverlas de forma distinta. Y ya, y pro. O sea, podemos luego darle otra opción, pero si están resueltas, hagamos, ¿vale? No le demos vueltas. Esto por una parte. Y la otra parte es que también lo vamos viendo dentro del movimiento, y seguro que Mónica lo va viendo dentro de las universidades, hay una tendencia a generar estructuras, a generar laboratorios, ¿vale? Y esto es bueno para unas cosas y es muy malo para otras, ¿vale? Porque todos los laboratorios impulsados desde movimientos muy grandes, como el movimiento asociativo de plena inclusión, tienen una ventaja para la innovación, que es el poder de la comunidad, el crowd, ¿vale? Hay muchísimas cosas que juntas hacemos mejor, ¿vale? Y hay otras que es mejor hacerlas con un enfoque territorial o sectorial o de género o de un tema de discapacidad. Da igual. Habrá cosas que sí y otras cosas que es mejor juntos. Entonces, si estáis pensando replicar las estructuras de pilotajes o de prototipados, adaptando los prototipados de la comunidad a los territorios, ¿vale? O a los colectivos con los que trabajamos, pero no los observatorios, porque la potencia del impulsar, pensar, identificar retos juntos, no la podemos perder volviendo a modelos que nos segregan, que nos hacen trabajar con una mirada corta. ¿Vale? Entonces, yo lo que sí le pido al movimiento asociativo es pasos de plomo a la hora de generar estructuras, y no solo por un concepto de ineficiencia, que lo hay, también por un concepto de poder, de juntas somos más y hay cosas que es mejor juntas. O sea, cuando hablamos de crowd o de comunidad, no podemos perder esa perspectiva. Nuestra comunidad es mucho más grande que el territorio donde estáis, ¿vale?
Entonces, esto era luego ya, y os dejo pensándolo. Y esto lo enlazo con la respuesta a tu pregunta, Fran. A ver, en Plenalab no hay una selección, hay una selección en base a las estructuras. Nosotros pensamos que podemos hablar de todo en el observatorio, podemos debatir, aprender, generar espacios de aprendizaje, identificar qué se está haciendo, Podemos generar prototipados de muchas cosas, podemos pilotar pocas, ¿vale? Entonces, el modelo embudo este que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de Plenalab, lo llevamos también a la toma de decisiones, porque sabemos que estamos a caballo entre lo o sea, que nos instalamos en lo caórdico, ¿no? Estamos insertos en una estructura que, vuelvo a repetir, le pasará a Mónica, porque es una estructura como la universidad, que tiene lo que tiene y nos dejan jugar hasta dónde. Entonces, nosotros, ¿dónde lo pasamos por un proceso de toma de decisiones ya a la hora en la que hay una necesidad de recursos mayor? Ahí ya sí que tenemos que hacer una selección natural, pues porque nos encantaría hacer muchas más cosas, pero no tenemos recursos para hacerlo, ¿vale? Y eso sí que pasa a un proceso de toma de decisiones, que en nuestro caso está el equipo Faro detrás, ¿vale? ¿Qué intentamos pasar al equipo Faro? Un trabajo previo de lo que os decía, de verdad haber trabajado que esto no lo está haciendo nadie y que es una necesidad real, que impacta en nuestro colectivo y en el mundo, ¿vale? No solo en nuestro colectivo, ¿vale? Que tiene con criterios de replicabilidad y escalabilidad claros y hay una ficha modelo para que vayan tomando decisiones. Pero en el observatorio caben muchísimas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando porque llegó una petición de hay que ponerse con la neurociencia, ¿sabes? Así. Entonces, eso se está trabajando en un grupo dentro del laboratorio, porque, claro, no podemos crear un grupo de trabajo de neurociencia con una cosa tan alta. Entonces, estamos observando qué pasa, conectando con gente que, tanto desde el ámbito científico como ético, está haciendo cosas, nacional e internacional, viendo cómo eso puede afectar a las personas con discapacidad y sus familias, Y a partir de ahí generaremos un informe que lanzaremos alguna acción parecida a la de Construye Comunidad, que detonará la propuesta de algún nodo, que son los equipos de trabajo concretos. Eso lo podemos hacer porque los recursos los tenemos. En el momento que materializamos una propuesta para pilotar, pasa por equipo Faro y ahí sí que hay criba. ¿Vale? No sé si te he respondido, Fran. Sí, sí. Y en el caso del laboratorio de... Sí, en el caso de la... Bueno, primero me gustaría aportar a lo que ha dicho Arantxa. Me parece que la reflexión que has hecho es fundamental. Una de las cosas que a mí me preocupa efectivamente es la cuestión de la moda, que por un lado puede estar bien porque a veces puede ayudar a impulsar determinadas cuestiones, pero por otra puede hacer, como ha pasado con la palabra, por ejemplo, participación y procesos de metodología participativa, ¿no? Estaríamos hablando un poco de lo mismo. Y en ese sentido, pues sí, intentamos también ser cautelosas y, por ejemplo, en nuestra entidad, en la Fundación de la Universidad, no todo está dentro del contexto del laboratorio. Hay muchas iniciativas sociales que están dentro de la unidad de innovación social, que también coordino, pero no están dentro del contexto del laboratorio. Para que estén en el laboratorio tienen que tener unas determinadas características, si no, no pueden estar ahí. O sea, que quería aportar eso. Y luego, a la pregunta de cómo elegimos las iniciativas, nosotras trabajamos atendiendo a problemáticas sociales o ahora nos ha dado a todas por hablar de retos y desafíos, ¿no? Y a mí siempre me gusta, que a veces me dan caña, me gusta hablar de las problemáticas sociales. Realmente a lo que tenemos que dar soluciones es a los problemas sociales, pero no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, que ahí es donde pondríamos ese reto, ¿no? El desafío que tenemos de transformación. Entonces, sí que partimos de ahí, de esos problemas o de los retos, como señalaba antes, por ejemplo, pues la brecha digital de género, y a partir de ahí se construyen o se idean propuestas nuevas o novedosas, evidentemente primero haciendo una diagnosis y observando y estudiando qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En nuestro caso, nosotras nos movemos a nivel de la comunidad autónoma principalmente.
Y luego sí que estamos generando red con otros laboratorios y otros espacios de innovación a nivel iberoamericano o a nivel de España. Sí es importante también señalar que no sé si a Plenalab le pasa, pero a nosotras sí, que claro, mantener el laboratorio, tiene que haber presupuesto para mantener los equipos que están trabajando en los laboratorios. Entonces, en muchas ocasiones, los dineros llegan de administraciones públicas. Esto significa que a lo mejor una administración, a lo mejor no, en ocasiones una administración contacta con el equipo del laboratorio y nos plantea un problema o un reto al que quiere darle salida o quiere plantear una manera diferente de enfrentarse a lo que se ha venido haciendo de manera tradicional. Y en ese sentido, pues nos juntamos primero el equipo motor, el equipo centro, pero luego vamos viendo a quienes podemos vincular en ese proceso de transformación y de cambio, a esas otras entidades, a esos equipos de investigación que pueda ser interesante, donde cada cual va a mantener su rol. Pero sí que la idea es que vamos a estar vamos a estar en la misma posición a la hora de poder aportar conocimiento y saber, pero cada cual desde su rol. Esto yo creo que es muy interesante porque también es un paradigma transformador en sí mismo. Y también, por ejemplo, en el LABI nos está permitiendo hablar de transferencia de conocimiento abierta, de hacer los procesos de investigación de otra forma, y piensen que estamos dentro de un contexto académico de una universidad, como señalaba antes Arantxa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Y que al final yo creo que hay determinados espacios de trabajo dentro de los laboratorios, lo de que se necesitan recursos es fundamental, y que el límite de lo que haces y lo que no haces está ahí, está la escasez de recursos, tanto técnicos como materiales, como humanos, como económicos, no solo económicos, ¿eh? Hay veces, nosotros nos estamos chocando con el tema de neurociencia ahora, que a veces es que ni siquiera hay recursos técnicos, o sea, que hay cosas que inventar, no que innovar. Entonces, la innovación y la investigación están lejos. Entonces, probablemente haya preguntas que nos hacemos antes de tiempo, pero bueno, eso te pasará. Y nosotros estamos convencidas de que hay espacios de los laboratorios que son espacios de aprendizaje. Entonces, sí que estamos incorporando al final haces de la necesidad virtud, que es un poco lo que decía Mónica, he querido entenderte. Vamos montando equipos alrededor de temas en los que la gente viene desde sus roles. Nosotros sí que estamos intentando que sea desde roles, no desde perfiles profesionales, porque estamos en un ámbito que tiene eso de los perfiles muy marcados con las familias, las personas con discapacidad, los profesionales. Y estamos intentando que vengan por quién son, no por la etiqueta que tienen dentro del movimiento, que está siendo difícil, pero es el reto. Y lo que sí que estamos viendo es que todas las personas que se acercan se van con algo. Entonces, eso ante un momento de escasez de recursos, a nosotros nos sirve, porque si voy con algo que puedo aplicar en mi día a día, he aprendido algo que me facilita mi puesto de trabajo, he liberado tiempo, he liberado espacio en disco, y podemos seguir tirando de estas personas. Pero sí, el límite está en los recursos, o sea, en que para hacer más hay que buscar más. O priorizar, ¿eh? También yo creo que uno de los retos de la innovación social y de este tipo de laboratorios es cómo acompañamos a las organizaciones y a las personas a dejar de hacer para que se pueda hacer más o distinto. Nosotros siempre decimos es que los cajones que están llenos no se pueden llenar más, entonces tenemos que ver primero cómo vaciamos cajones para que entren más cosas. Entonces, otro de los problemas de la innovación es que no contemplamos el dejar de hacer antes de meter cosas nuevas, con lo cual reventamos a veces equipos. Sumando a lo que dices, Arantxa, porque comparto lo que estás comentando, es que yo creo que los laboratorios también están planteando, antes lo señalaba Pedro, realmente nos estamos centrando en los cómo hacer las cosas, ¿no? Para intentar hacerlas de manera diferente a ver si obtenemos resultados diferentes. Entonces, a veces esto no es fácil en el sentido de convencer a una entidad, a una administración o a determinadas personas en que se impliquen en un proceso donde lo que le vamos a plantear es bien distinto a lo que habitualmente se viene haciendo, porque de lo habitual, bien o mal, ya saben a dónde les va a llevar.
Pero cuando te implicas en un proceso como este, no sabes. De hecho, nosotros es algo que manifestamos en las primeras reuniones. Mira que está la propuesta, pero no sabemos si esto va a salir bien. Confiamos en que sí, ¿no? Por la experiencia, que ya como más o menos pues vas teniendo experiencia, pero no podemos garantizarlo. Entonces, claro, es un riesgo. Los procesos de innovación y de transformación son arriesgados. Ahora, desde mi experiencia, bendito riesgo. Total, sí, sí. Porque por ahora nosotras, por ejemplo, en el laboratorio vamos viendo cómo poco a poco sí cada vez se nos acercan más entidades y más personas que quieren participar de manera activa e implicativa, que me gusta mucho usar esa palabra, en los procesos del laboratorio. Y esto yo creo que es interesante porque se ve que vamos sumando y que poco a poco vamos avanzando, ¿no? Yo creo que es otra de los rasgos, ¿no?, de este tipo de laboratorios, el crecimiento orgánico. O sea, que es como intentamos llevar en este tipo de estructuras a cargar mucho laboratorio al principio, y la clave de esto, que nosotros siempre lo decimos, es la mancha de aceite, es el crecimiento orgánico. Es como genera, también por la falta de recursos, genera lo que pueda sostener que después va a funcionar y va a ir creciendo de forma orgánica. O sea que sí. Y luego respecto a lo que dices de, mira, abrimos el melón, pero no sabemos dónde nos va a llevar, y esto es lo que tenemos que hacer, porque si sabemos dónde ir, hagámoslo. Y yo no hago más que repetir esto. Entonces, esto no estaría dentro de un laboratorio de innovación, sino de la estructura que nosotros pintamos verde, donde tenemos orden, control, porque sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Pues hagámoslo, no lo traigas aquí. Si nos metemos aquí, es eso, es que no sabemos dónde vamos a llegar, pero es que la pregunta que nos traes es para no saber dónde llegar. Entonces, trabajemos desde ahí. Ahí es donde intentaba Pedro contar antes lo del control y la confianza como polaridades. Por eso son espacios de confianza, porque lo único que te puedo pedir es eso, es confía, porque si tú me pides control, no te lo puedo dar, porque a medida que voy, probablemente tenga que cambiar de camino 50 veces. Y si ya sé el camino, estoy en el otro lado. Entonces, nosotros desde Plena Lab hacemos mucho eso, se reciben muchísimas peticiones que derivamos al otro lado, que decimos, si ya sabes hacerlo, venga, ponte a hacerlo, no vengas aquí con esto, ¿sabes? Que no pero esa es la parte de pedagogía que yo creo que los laboratorios tienen que hacer. ¿Qué es innovación y qué no es? Compartiendo ese planteamiento contigo, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces en el laboratorio cedemos un poquito a lo que del otro lado nos piden, intentando garantizar un resultado al que nos piden, y luego por otro lado, pues seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque también creemos que combinar esto es lo que nos permite que otras personas se acerquen y descubran realmente el planteamiento que le estamos haciendo, porque a veces es difícil explicarlo, excepto a personas que como ustedes se hayan acercado, o bien por curiosidad, o bien porque ya están trabajando en estas cuestiones. Es difícil explicar qué hacemos dentro de un laboratorio o qué hacemos dentro de los espacios de innovación social. No sé qué opinan ustedes, pero es complejo. Es difícil explicarlo, sí, sí. O sea, nosotros decimos que hay que vivirlo, que no se puede explicar. Entonces, ahí sí que creo, hombre, hay de todo, en el equipo de coordinación. Yo en esto sí que soy más tajante. Es como, si sabes hacerlo, hazlo. Porque no es tu momento, porque a veces cuando te acercas sin saber, hay veces que te acercas por curiosidad y te quedas y fenomenal. Pero nuestra experiencia en este tiempo es que no hemos traído a nadie al espacio de innovación, entended el traído, como no hemos traído a nadie que no estuviera medianamente convencido, ¿sabes? Porque quien ha venido desde el control ha salido. O sea, entonces, por eso sí que en eso somos, esto ya lo sabes hacer, no es de aquí. Es que, claro, lo que tenemos entre manos es un cambio cultural, y cambiar la cultura de las organizaciones es un trabajo a largo plazo. ¿Sabes? Que introducir determinadas metodologías de trabajo, introducir no solo esas preguntas y las respuestas nuevas que tenemos que hacernos, no solo eso, son nuevas formas de trabajar, de relacionarnos con nosotros mismos, con el entorno, con el propio colectivo, que veía que había por ahí alguna pregunta que es normal, que sale cómo las personas con discapacidad pueden participar en Plena Lab como uno más. O sea, porque a mí me da igual que tengas o no discapacidad. O sea, lo que necesitamos es que vienes, con qué rol vienes. Vienes con un rol de polinizar, con un rol de apertura al entorno, con un rol creativo o disruptivo, pues vente. Aquí no preguntamos si eres familia o si eres persona o si eres... En el otro lado sí, ¿sabes? Pero entonces esto es muy difícil.
dentro de Sí. determinados entornos. Pero... Pasa que escuchándote este último planteamiento que haces, que comparto 100%, ¿vale? Que sí, que la idea es que los espacios sean abiertos y las personas participen por lo que son y aporten su saber. Hay en determinados entornos que sí se hace necesario ampliarle la mirada a determinadas personas, porque a veces tenemos una visión muy reducida de quienes conformamos las sociedades. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los laboratorios también tenemos ese compromiso con la diversidad, con las comunidades diversas. Y entonces, en determinados espacios donde son usted, hay que hacer un esfuerzo porque sí estemos todos. Claro, lo que pasa es que al final nosotros igual, el debate de la discriminación positiva está dentro de cada acción que diseñamos y trabajamos para ello, ¿vale? Porque estamos en el marco en el que estamos, igual que vosotros tenéis el enfoque del género en el centro, nosotros tenemos a las personas con discapacidad y sus familias en el centro por de dónde venimos, ¿vale? Entonces sí que hacemos acciones de discriminación positiva, por supuesto, y intentamos que eso pase. Pero yo creo que no es el camino. Creo que hay muchas veces que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque volvemos a meter a la gente en cajas y no trabajamos por roles, no equilibramos, no... Entonces, pero bueno, que es un debate Pero que no lo tenemos todo el rato. Pero No, no te lo digo desde planteo. Plenalab, ¿eh? No desde... Te digo nosotros, cuando lo hacemos, creo que muchas veces nos equivocamos. Claro, y yo en la línea de lo que iba es, por ejemplo, de nuestro laboratorio, que es lo que intentamos que sí tener esas realidades en cuenta, porque a veces hay que tener determinadas herramientas que permitan la participación de todas. Ah, claro. Entonces, sí, claro, pero que eso es muy importante. Eso es muy importante. Ustedes es posible que ya lo tengan porque lo tienen interiorizado. En el por la ADN, por entidad eso, que, sí. Claro, por la entidad que ustedes son, pero nosotras que trabajamos con administraciones públicas y con empresas y entidades muy tal, no. Entonces, es muy importante garantizar que cuando se habla de participación, no puede ser una participación para un determinado grupo con un perfil determinado de ciudadanos, Sí. ciudadanas, sino que tenemos que ver cómo incorporamos la diversidad, ¿no? Y va más en esa línea. Sí, es la comparto, vamos. Perdona, Fran, es que al final nos ponemos a hablar. Sí, no, Fenomenal. Es un diálogo. De eso se trata también, ¿no? Dando respuesta además a muchas preguntas que han ido saliendo también a través de ese diálogo, ¿no? Nos preguntaban también, para ir avanzando un poco, sobre el papel de las tecnologías en la innovación social, ¿no? Y cómo hacer para, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De que llegue la información a todas las personas, ¿no? Lo que comentaba, y que cómo poder dar difusión también de estos laboratorios. También así alguna pregunta, si os parece, os voy compartiendo un poco las preguntas por si queréis un poco entre todos dar respuesta, ¿no? También para Mónica preguntaban quién puede formar o quién forma parte del equipo de la BIS y qué miembros te parecen importantes o claves poder incorporar. También para Plenalab en ese sentido y para Arantxa y Pedro, ¿cuál es el requisito más importante a la hora de pasar un proyecto de prototipar a pilotar? ¿Y cuál es el verdadero impacto de mejora en la vida de las personas y las familias? También nos preguntaban si se puede enseñar o aprender a crear innovación social. Os comparto las preguntas, ¿vale? Porque sí que también hay mucha gente que nos está agradeciendo por compartir todo esto. Damos así un tiempito para ir respondiendo antes de cerrar, si os parece, entre todos. Bueno, a la pregunta de quiénes forman parte del equipo de este proyecto y quién me puede parecer interesante que se incorpore. A ver, es que claro, yo aquí he hablado en general del laboratorio. El laboratorio es un espacio donde a su vez hay incluso dentro otros laboratorios y otras iniciativas grandes. Entonces, pues cada iniciativa a veces tiene un equipo que va desarrollando todo lo que sucede en torno a los retos y problemas de esa iniciativa. Pero como equipo centro, sí está conformado. Si me preguntan por los perfiles profesionales, que entiendo que es lo que quieren saber, pues hay desde personas de filosofía, personas de diseño,
que trabajan desde lo que es el diseño social, principalmente, personas de derecho, personas de historia, de pedagogía, personas que vienen del ámbito de las tecnologías. Es que es un equipo variado, que es para mí fundamental en un laboratorio. Es importante siempre que haya diversidad en el equipo. Muchas veces la tendencia cuando desarrollamos proyectos sociales es configurar los equipos con perfiles más sociales. Entonces, en los laboratorios, sin decir qué perfiles considero necesarios, lo que sí creo que es clave es que se organice el equipo central de trabajo con perfiles bien diversos, para que aporten distintas miradas, distintas perspectivas al trabajo, porque de ahí es de donde van a surgir las innovaciones. Eso lo tengo claro. Y luego no sé si había alguna otra pregunta y así ya contesto o eran generales. Sí, yo creo que son generales, ¿no? Cómo se puede aprender y enseñar. ¿Había alguna específica también para Plena Lab a la hora de pasar de prototipar a pilotar, si queréis? Nada, o sea, coincido con Mónica, o sea, la diversidad da igual, de perfiles, de roles, de tal, en los equipos es fundamental en los laboratorios. ¿Se puede enseñar innovación social? Que era una de las preguntas. Bueno, yo creo que es un poco lo que os decíamos antes. O sea, yo creo que es uno de los objetivos de los laboratorios, el quienes se acercan, el generar esos espacios de aprendizaje y que el aprendizaje se conciba como vivencial y en espiral. O sea, que no es una formación clásica de te cuento cómo hacer innovación, no te voy a enseñar así, pero vente y ya verás cómo sí aprendes. Entonces, creo que sí. ¿Es fácil o difícil? Bueno, depende muchísimo del paradigma que tenga quien se acerca al laboratorio. Hay paradigmas muy rígidos que va a costar más, porque sobre todo en los procesos de divergencia, más de creatividad, pues porque pues ya está, pero que pueden aportar mucho en las fases de la otra pregunta, del paso del prototipado al pilotaje, con lo cual, bien. Y hay otros paradigmas que son más flexibles y que bien entran enseguida en el laboratorio, pero que con todo el mundo se puede iniciar un proceso de transformación y eso se hace viviéndolo, creo, mi opinión es viviéndolo. A nosotros mucho de lo que nos preguntan es ¿algún libro para tal, algún curso, algún máster? Y yo siempre digo, fenomenal, pero vivirlo. O sea, yo creo que esto, no sé, Mónica, esto sí lo compartes, pero creo que es vivencial, experiencial. Claro, hay que tener perchas donde colgar todo lo que hacemos. Eso no quiere decir que no tengamos un marco teórico detrás, que normalmente es metametodológico, que eso también hay que aprenderlo. Pero realmente el verdadero aprendizaje es vivencial. Entonces, eso, así que quien quiera aprender, que se acerque a uno de los espacios donde se está generando esto, que vamos, va a aprender seguro. Luego la tecnología es una herramienta más. La tecnología, ahora mismo yo creo que es impensable el que en un laboratorio cualquier cosa funcione sin tecnología. Eso ya lo sabíamos antes y la pandemia y el confinamiento nos lo ha puesto en la cara más, ¿sabes? Que entonces la tecnología es una herramienta más. O sea, en Plena Lab no es algo sobre lo que pivote. Hay laboratorios de innovación de base tecnológica que sí pivota, pero en nuestro caso no, intuyo por lo que ha contado Mónica tampoco, pero es un elemento más. Esto es así. Y luego, ¿cómo pasamos de los pilotajes a los prototipados? Claro, ahí es lo que os comentaba antes, pues cómo se pasa. A ver, lo que intentamos en los prototipados es pero también esto es por innovación y por el contexto en el que está inserto el laboratorio, que otros laboratorios lo harán distintos. Pero este laboratorio que está inserto dentro del movimiento asociativo, que en el diagnóstico salía que tenía dificultad para cerrar, y que las que estamos dentro lo sabemos, ¿no? O sea, alargamos procesos y nos gusta enredar. Entonces, el planteamiento de los prototipados es hacer sprints, es enseguida llegar a un entregable, que a lo mejor no es el mejor y a lo mejor salen 5, pero es justo lo que necesita el movimiento ahora para aprender, ¿sabes? Y para cambiar determinadas cosas de la cultura que nos pongan en otro sitio. Lo mismo dentro de un año hacemos otra cosa, pero ahora estamos en esa.
Entonces, sabemos muy bien dónde se cierra el prototipado, ¿vale? Porque hay un grupo de trabajo heterogéneo, intentamos que se incorporen personas del entorno, porque también la endogamia nos pesa, con un reto muy concreto que genera una propuesta y ahí se acaba el prototipado, ¿vale? ¿Cuándo empieza el pilotaje? Cuando tenemos recursos y el ok del equipo Faro. El equipo Faro es un equipo mixto en el que hay miembros de junta directiva, miembros del equipo de líderes de personas con discapacidad, Entonces ahí llevamos el prototipado y decimos, oye, hemos llegado a esto. Y para seguir y pilotar necesitaríamos esto, ¿vale? Y ahí dicen, pues hay otras prioridades. Pues no, pues venga, vamos a ponerlo en marcha, ¿vale? Pero sí hay un momento de toma de decisiones que legitima también el pilotaje, porque claro, el movimiento asociativo es muy grande, muy complejo y con distintos niveles. Entonces sí que hasta el prototipado vamos muy, muy libres. Los pilotajes son otra cosa. No sé si os hemos contestado. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias. Ya, desgraciadamente, nosotros nos habíamos propuesto hacer algo así como muy ágil con estas charlas, pero estamos viendo que a lo mejor tenemos que revisar eso de una horita solo y dedicarle un poquito más de tiempo. La verdad que ha sido un placer, de verdad, que muchas gracias. Me quedo con una de las últimas frases de Arantxa, ¿no? Que esto hay que vivirlo. A lo mejor no hemos sido todos los que nos hubiesen gustado que participáramos en esta sesión, pero yo creo que hemos sido unas cuantas personas que estamos aquí escuchando, que estamos interesados por la innovación, por la transferencia de conocimientos, por todo esto de la transformación, en lo que nos metemos muchas veces sin saber muy bien de dónde estamos ni a dónde vamos, pero eso también está resultando divertido, yo creo, y esta es la prueba, ¿no? Y nada, de verdad, muchísimas gracias, ha sido fenomenal, increíble, una experiencia compartir con tanto conocimiento y nada, invitarles a la próxima sesión, esperemos que sean tan interesantes como esta. Un saludo a todos. Seguro. Gracias. Buen día. Chao. Gracias, hasta luego. Encantada, Mónica. Igual, ha sido un placer. Nos vemos. Chao. Chao. Pues nada,